Buenos días, mi nombre es Ronald Crespo, alumno del quinto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy voy a hablarles sobre la sucesión intestada, como parte de la materia Derecho Sucesoral. Bueno, inicialmente tenemos que como parte de la naturaleza de la vida del ser humano existe la muerte. Y cuando una persona fallece sin dejar testamento, se dice que murió intestado. Es decir, que no dejó ninguna disposición testamentaria, sea porque no ha querido hacerlo, o sea porque el testamento que hizo no existe o se ha anulado. Por lo tanto, no dispuso de sus bienes. En este caso es donde tiene lugar la llamada sucesión intestada, en la que es la ley, por ausencia del testamento, la que dice qué parientes heredan y en qué orden y proporciones. Por lo tanto, se puede decir que, de acuerdo a nuestro sistema legal, existen dos tipos de sucesiones por causa de muerte, y estas son por el testamento y por la ley, conocida como sucesión testamentaria y sucesión intestada, el cual se encuentran claramente señaladas en el artículo número 807 de nuestro Código Civil venezolano. En base a esto, puedo decir que la ordenación y distribución legal de los bienes dejados por una persona se puede hacer de forma testamentaria o intestada, donde la primera se refiere en el caso que el fallecido o cujus deje un testamento, y la segunda se produce cuando dicho fallecido murió sin testar o con un testamento ineficaz o insuficiente para llevar a cabo la distribución de dichos bienes. Pero es importante destacar que, de acuerdo al Código Civil, esta señala que no hay lugar a la sucesión intestada, sino cuando a falta, ya sea de forma total o parcial, del testamento del causante. No habrá lugar para la sucesión intestada. Esto quiere decir que el testamento, como título de sucesión por causa de muerte, en principio priva o tiene prelación sobre la misma ley. Dicho todo esto, en resumen tenemos que por causa de muerte existen dos tipos de sucesiones, la testamentaria y la intestada, que de acuerdo a lo que he mencionado anteriormente, la sucesión intestada, conocida también como haber intestado, legal o también llamada como legítima, términos las cuales son derivados del derecho romano. Esta sucesión es aquella establecida por la ley para regular la ordenación y distribución de los bienes dejados por una persona cuando muere sin dejar testamento, o cuando haya dejado un testamento nulo, ya sea ineficaz o insuficiente, para poder llevarse a cabo dicha repartición del patrimonio hereditario, donde todo esto se origina inicialmente debido a mortis causis, es decir, es un acto jurídico que se produce o tiene efecto tras el fallecimiento de una persona, y que para la doctrina surge la necesidad de elegir a un sucesor o sucesores, dada la inexistencia de voluntad escrita por el fallecido, la cual corresponde a la ley. En este caso, en Venezuela, se refiere al Código Civil, que tiene la misión de suplir dicha voluntad designando sucesores por defecto. En cuanto al fundamento de la sucesión intestada, la doctrina señala que de forma general están vinculados a la propiedad y a la familia. Por lo tanto, dentro de sus fundamentos serían tres, y ellos destacan la comunidad doméstica, que se refiere a la atribución legal del patrimonio del causante a ciertos miembros de su familia. Como segundo fundamento se encuentra la voluntad presunta del causante, la cual se refiere a la idea de la voluntad presunta del causante correspondiente a una especie de testamento tácito, es decir, un testamento correspondiente. Como último fundamento tenemos el orden natural de los afectos, que corresponde al principio de orden natural de los afectos en las personas,
respecto de los miembros de su familia, el cual está consagrada en orden descendiente, ascendiente y colateral. En este sentido, cuando se habla de los caracteres relacionados a la sucesión intestada, tenemos que corresponde, número 1, a mortis causa, es decir, solo tiene efecto tras la muerte de una persona. También se dice que es a título universal. Esto quiere decir que se transmiten o se heredan todos los derechos y obligaciones del despojo hasta la persona, ya sea el heredero. También se dice que esta suple la voluntad del causante, puesto que en ausencia del testamento, la ley es la que impone, de acuerdo al Código Civil venezolano, en sus artículos 808, desde el artículo 808 hasta el 832 respectivamente. Por su parte, dentro de los supuestos de procedencia que dan lugar a la sucesión intestada en base al testamento se encuentran dos realidades. La primera y la más común en la sociedad es que el fallecido no otorgó un testamento que sea válido, es decir, existe ausencia total del testamento. El segundo supuesto es que, a pesar de existir testamento, pueden existir algunas variables que hacen que la sucesión corresponda a ser legítima, ya sea de forma parcial o total, es decir, en parte testada y en parte intestada. Dentro de dichas variables se encuentran que, a pesar de la existencia del testamento, el mismo sea nulo o insuficiente, sin importar la causa. También cuando no contempla la disposición de todo el porcentaje del patrimonio establecido en la ley, así como también cuando por alguna razón se lesiona la legítima sin poder restablecerse. También se dan los casos que están relacionados o vinculados al heredero, puesto que puede ocurrir cuando el heredero renuncia a la herencia y no existe sustituto ni procede el derecho de acrecer. Ocurre también cuando el heredero incumple la obligación o condición impuesta. También se da cuando el heredero muere primero que el testador, que esto es conocido como premoriencia. Y finalmente, cuando el heredero es incapaz, por ejemplo, cuando sea indigno. Como último punto del tema número 4 de la materia de derecho sucesoral, referente a la sucesión intestada, se encuentra la capacidad e incapacidad de suceder, que de acuerdo a la norma se encuentra contemplada en el Código Civil venezolano en sus artículos 808 hasta el 813, es decir, 803. En relación a la capacidad de suceder, la ley es muy clara en su artículo 808, quien dice que toda persona es capaz de suceder salvo las excepciones determinadas por la ley. Es decir, todas las personas son aptas para suceder, salvo aquellas que la misma ley excluye. Por lo tanto, no es necesario señalar puntualmente cuáles son esas personas capaces, sino basta con señalar las exclusiones contempladas en el Código Civil, para que el resto de los individuos tengan capacidad para heredar. Y en este sentido he llegado a la incapacidad de heredar, donde son las excepciones pautadas por la ley, donde dicha incapacidad se subdivide en dos categorías. Primero se encuentra la incapacidad absoluta, que es aquella que comprenden a todos aquellos que son incapaces de venir a la sucesión de cualquier persona determinada. Es decir, están imposibilitados al momento de suceder. Esta incapacidad se encuentra estipulada en su artículo 809 del Código Civil venezolano, que entre ellas destacan como incapaces absolutos el no concebido, el premuerto, el ausente, el no nacido y el conmoriente. Como segunda categoría se encuentra la incapacidad relativa, que esta se refiere a aquellos que son incapaces de venir a la sucesión de una determinada persona mientras puedan muy bien heredar atrás, donde se dice que es relativa porque sencillamente hay la posibilidad de que la persona recupere o vuelva a tener el derecho de suceder.
ya sea por declaración del juez o por la declaración de los afectados en el tribunal, dando el perdón a dicha persona, que de acuerdo a la doctrina, dicha persona se les conoce como indignos, y a dicha condición se le llama indignidad, donde estos individuos pueden suceder si son rehabilitados por la persona de cuya sucesión se trata, ya que la indignidad como causa de incapacidad para suceder por causa de muerte deriva de ciertos actos u omisiones graves del sucesor respecto del causante, que inducen al legislador a presumir que el decujus no desea que tal sucesión tenga lugar. En consecuencia, se trata de una especie de desheredación legal, que de acuerdo al artículo número 810 del Código Civil venezolano, sus causas textualmente son tres, y ellas son el delito intencional, el adulterio con el cónyuge del causante y la negativa injustificada a cumplir el deber alimentario. Finalmente, para concluir, puedo decir que de acuerdo a la ley, en sus artículos 814 hasta el 821, nos habla sobre la representación que tiene por efecto hacer entrar a los representantes en el lugar, en el grado y en los derechos del representado, y que en el artículo del 822 hasta el 832 nos habla sobre el orden de suceder correspondiente a las personas llamadas por la ley o por la voluntad del causante a recibir en todo o en parte la herencia de una persona fallecida. Por lo tanto, cuando se habla de la existencia de la persona o de las personas llamada a la sucesión intestada, se refiere a quién o a quienes aceptan la herencia, o porque ellas son representadas por quien corresponde de acuerdo a la ley, y que corresponden a 4 tipos de personas llamadas a suceder, y que entre ellas se destacan las personas consanguíneas, como ya sean las naturales o civiles, el cónyuge del fallecido, quien también está llamado a suceder de acuerdo al artículo número 823 del Código Civil, los hijos adoptivos en adopción antigua, de acuerdo al artículo número 825 de la misma ley, y por último el Estado, quien corresponde cuando el fallecido no tenga ningún familiar o miembro de la familia. Será esta quien suceda, puesto que así como establece la doctrina suceral, si el fallecido no dejó ningún testamento es porque sencillamente quiere que se reparta su herencia en la forma que determina la ley, lo cual es cierto porque las personas de clase media que poseen una economía estándar, salvo aquellas que son de clase alta o adinerada, buscan que herede el cónyuge, los hijos, ya sean sus ascendientes o descendientes, o colaterales de acuerdo al caso. Es decir, que sus bienes se quedan en la comunidad familiar, porque es un hecho natural del ser humano en siempre responder y cuidar a su núcleo familiar, y que por lo tanto dichas personas no se ven en la necesidad de hacer un testamento, ya que al final de cuentas lo van a heredar las mismas personas que la ley ha determinado para ellos. Esto ha sido toda mi intervención, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Saludos.